que están conectados. Bueno, el día de hoy vamos a tratar el siguiente tema en el módulo que nos ha tocado revisar, que es la sesión 3, y habla de permisos y licencias laborales. ¿Ok? Es lo que vamos a revisar hoy. Y respecto a este tema, comenzaremos con las siguientes preguntas. Déjenme mover esto un poquito. Estas preguntas las vamos a dejar en el aire porque es lo que pretendo que ustedes conozcan bien al final de la sesión del día de hoy. Así que en realidad estas preguntas las vamos a responder más adelante. Denme un segundo, tengo una complicación. Ok, la primera pregunta es, ¿existe el derecho de los trabajadores de solicitar permisos o licencias, incluso si las mismas no son establecidas legalmente? En la clase del día de hoy veremos cómo en nuestro ordenamiento jurídico laboral existen tanto permisos como licencias establecidas legalmente, ¿no? Y si estas vienen establecidas legalmente, pues el trabajador está en la obligación de conceder estos permisos y estas licencias siempre y cuando se cumplan los supuestos determinados en la norma y siempre y cuando el trabajador cumpla los requisitos establecidos en la misma para que se conceda, ¿no? Entonces, la pregunta es si existe el derecho del trabajador de solicitar permisos o licencias que no estén establecidos legalmente. Ya veremos algunos ejemplos de supuestos en los que normalmente se piden licencias o permisos que no están establecidos legalmente. Las otras preguntas que pretendo ustedes puedan responder al final de la clase del día de hoy ¿el empleador está obligado a otorgar los permisos y licencias solicitadas por el trabajador? En todos los casos, incluso en los que no están regulados legalmente, y acabo de adelantar que cuando están regulados legalmente o normativamente, hay que entender esto como cuando me refiero a legalmente, hay que entenderlo de manera amplia, ¿ok? Como sinónimo de establecido en una norma, ya sea legal o una norma jerárquicamente inferior. En todos los casos está el empleador obligado a conceder estos permisos o licencias, incluso cuando los permisos y licencias no están regulados legalmente, también lo contestaremos al final. Y si es que está obligado, ¿cuál es el parámetro que serviría para decidir si se otorgan o no los permisos y licencias solicitados por el trabajador? Es decir, vamos a encontrar supuestos en los que no está regulada, por ejemplo, una licencia por cumpleaños del hijo o por el nacimiento del hijo o por matrimonio. Son licencias que no están reguladas en nuestro ordenamiento jurídico laboral y hay que ver si es que, uno, el empleador está obligado a concederlas o no, y si es que está obligado a concederlas, ¿cuál es el parámetro para decidir si concederlas o no? Todo esto lo vamos a terminar de determinar al final de la charla del día de hoy. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, lo primero que debemos determinar es qué es permiso y qué es licencia. ¿Alguien tiene una idea de esto? ¿Me puede compartir su idea respecto a qué es un permiso o una licencia? La idea que tengan, no hay ningún problema. Bueno, ahí se saltó la respuesta, pero los escucho. Hay 11 integrantes, 11 participantes conectados, me pueden contestar al chat o me pueden solicitar que abra el audio a alguno que quiera expresar alguna idea que tenga de permiso o licencia. ¿Es lo mismo? ¿Es lo mismo decir permiso y licencia? ¿Hay alguna diferenciación? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué idea tienen? ¿Alguna vez en su trabajo, si ustedes trabajan en el área de recursos humanos, algún trabajador de la empresa ha solicitado un permiso o una licencia, o ustedes como trabajadores han solicitado un permiso o una licencia? ¿Alguien? A ver, ya, yo le voy a preguntar directamente, mejor para así hacerlo más dinámico. Luis Ixia, buenas noches. Siempre tú me ayudas en las clases y tu participación es bastante activa siempre. Apoyándome en ti, ¿conoces qué es un permiso, qué es una licencia, si es lo mismo, si es algo diferente, o qué idea tienes? Cualquier idea, no importa, no hay ningún problema, o cualquier otra persona que quiera decirme qué es un permiso y qué es una licencia.
Dice Luis, licencias sí he pedido. Luis, si no es mucha indiscreción, ¿con ocasión a qué has pedido una licencia? Bueno, dice licencia sí he pedido sin goce de haberes. Ok, eso es muy importante también porque lo vamos a determinar al final de cuentas. Si las licencias son con goce de haberes o sin goce de haberes, ¿quién determina eso? Y bueno, cuando está establecido normativamente la norma, ¿no? Pero cuando no está establecido, ¿cómo se determina eso? Es una pregunta bastante importante y como no está regulada es bastante discutible. Bueno, Luis nos dice si ha pedido licencia. Vamos avanzando. Entonces, evidentemente la licencia y el permiso no es lo mismo. ¿Ok? Son dos subtipos de una realidad jurídica. Aquí está la respuesta. Vamos a ver que aparezca en pantalla. Ok, el permiso y la licencia son supuestos en los que el contrato de trabajo queda suspendido, de acuerdo al literal K del artículo 12 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. O sea, el permiso y la licencia son supuestos de suspensión del contrato de trabajo. Y la siguiente pregunta que nos debemos hacer es, ¿qué es la suspensión del contrato? ¿Alguien tiene alguna idea de cuándo se produce la suspensión del contrato? Para darles una idea, suspensión no es lo mismo que extinción, ¿correcto? Entonces, eh, por ahí vamos determinando qué es una suspensión de contrato. En la suspensión de contrato no hay extinción del contrato laboral, ¿no? Sería muy llamativo que por una licencia, por X motivo, pues yo tenga que extinguir el vínculo laboral. Entonces, ya que nadie tiene una idea de qué es la suspensión del contrato, aquí está la determinación de qué es una suspensión del contrato. Entonces, este supuesto se presenta cuando cesa temporalmente la obligación del trabajador de prestar el servicio y la del empleador de pagar la remuneración respectiva, sin que desaparezca el vínculo laboral. Esto es muy importante. La suspensión es una realidad jurídica en la que no hay extinción del contrato de trabajo. El contrato de trabajo y su vigencia se mantiene, pero las obligaciones o prestaciones principales del contrato de trabajo se pausan, se suspenden, ¿no? Las prestaciones principales de un contrato de trabajo son por parte del trabajador la prestación de sus servicios y por parte del empleador el pago de la remuneración. Hay más obligaciones de cada parte, pero estas son las principales. Entonces, se suspende la obligación del trabajador de prestar sus servicios y se suspende la obligación del empleador de pagar los servicios prestados por el trabajador. Cuando ambas prestaciones, la del trabajador y la del empleador, se suspenden, estamos ante una suspensión perfecta del contrato de trabajo. Pero puede existir el caso de que solamente la obligación de suspender la prestación de servicios a cargo del trabajador se presente, ¿no? Y queda vigente la obligación del empleador de pagar los servicios prestados por parte del trabajador. Entonces, en este caso, estamos ante una suspensión imperfecta del contrato de trabajo. ¿Ustedes creen que puede darse la suspensión únicamente de la obligación del empleador de pagar remuneración? ¿Existe esa posibilidad? ¿Existe la posibilidad de que el trabajador preste sus servicios y el empleador no los remunere? ¿Ustedes qué consideran? ¿Sería ese un supuesto de suspensión imperfecta del contrato de trabajo en donde solamente una de las prestaciones se suspende? ¿Sería justo? ¿Alguien alguna vez ha pasado por este supuesto? ¿Existe algún supuesto específico en el que esto se puede dar, que el empleador no remunere servicios prestados por el trabajador? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Alguien quiere participar? A ver, aquí tenemos una respuesta. Luis Ixia dice, no puede darse el caso porque todo servicio debe ser remunerado. Sí, correcto. Esta es la respuesta correcta, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, no existiría relación laboral. Uno de los elementos esenciales es el pago de la remuneración. Entonces, de todo contrato de trabajo es el pago de la remuneración. Entonces, no puede existir la prestación de servicios del trabajador a título gratuito. Eso no sería un contrato de trabajo. Entonces, tenemos aquí que los permisos, gracias Luis, tenemos aquí que los permisos y licencias son supuestos en los que el contrato de trabajo se suspende.
¿correcto? La suspensión del contrato de trabajo no implica su extinción, su vigencia se mantiene, pero puede darse una suspensión perfecta de labores cuando las dos prestaciones, la de a cargo del trabajador de prestar servicios y la de a cargo del empleador de pagar la remuneración, se suspenden, o puede darse una suspensión imperfecta del contrato de trabajo cuando solo la prestación a cargo del trabajador de prestar servicios se suspende. Entonces, ¿ustedes qué opinan? ¿Los permisos y licencias son suspensiones perfectas del contrato de trabajo? ¿Son suspensiones imperfectas del contrato de trabajo? ¿O depende del caso puntual? Por ejemplo, en el caso que nos plantea Luis de una licencia sin goce de haber. Bueno, dice Luis, son suspensiones y, a ver, Luis nos comenta, la suspensión perfecta es una licencia sin goce de haberes. Y las vacaciones, por ejemplo, son suspensiones imperfectas. Sí, correcto. O sea, una suspensión sin goce de haber es una licencia sin goce de haber es una suspensión perfecta del contrato de trabajo, y él nos pone un ejemplo de una suspensión imperfecta en las vacaciones. Obviamente, por ejemplo, una licencia con goce de haber también sería una suspensión imperfecta del contrato de trabajo, porque el trabajador no va a prestar servicios, pero sí va a obtener su remuneración, ¿no? Gracias, Luis, por tu colaboración en tu participación. Lo que sigue, entonces, ¿en qué se diferencian los permisos de la licencia? Hemos dicho que los dos son supuestos de suspensión del contrato de trabajo, que los dos, ambos, ojo, pueden ser suspensiones perfectas o imperfectas, depende si se mantiene la obligación del empleador de remunerar o no. Entonces, hasta acá va todo igual. ¿Y ustedes en qué consideran que se suspende? ¿O son lo mismo? ¿Qué es lo que consideran ustedes? Voy a preguntarle directamente a alguien porque creo que eso funciona más rápido. Y a ver, aquí, Ana Esther, buenas noches. Por el chat, o tú me dices si abro el micro, ¿nos puedes indicar si es que consideras que hay alguna diferencia entre permisos y licencias laborales o son lo mismo? ¿Qué consideras tú? Vamos a ver. Si hay una respuesta en el chat, la vamos a leer. Ana Esther nos dice si hay diferencias. Los permisos son la ausencia momentánea, ¿ok? Y las licencias, porque ojo, las licencias también son ausencias, ¿no? Y las licencias son más formales, nos complementa Ana Esther. Bueno, sí, por ahí vamos. Si las licencias son más formales, licencias con goce y sin goce. Ojo que los permisos también pueden ser con goce y sin goce. Esa no sería una diferencia entre permisos y licencias. La formalidad de uno y otro, bueno, depende, ¿no? Depende de la norma específica y depende, en caso de ausencia de norma, depende de los requisitos establecidos por el empleador, ¿no? Nos dice Angie, las licencias tienen un periodo, ¿ok? Y los permisos, bueno, los permisos también evidentemente tienen un periodo, ¿no? Lilian Rosales, Lilian, gracias por tu participación, ¿no? Dice, el permiso es por horas, por ejemplo, una cita médica, correcto, totalmente de acuerdo. Y las licencias, Angie nos dice, el plazo es más corto en los permisos, sí, correcto, correcto. El plazo es más corto de los permisos, nos dice Angie. Ok. Entonces, sí, gracias Angie, Lilian, Esther, gracias por su participación y evidentemente la diferencia es la que nos acaban de señalar. La diferencia entre permisos y licencias laborales es la entidad o duración de cada uno de ellos. Ojo, hay una norma específica que es la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo y su reglamento en la que se señala que permisos y licencias se entienden como sinónimos, ¿ok? Pero eso se aplica solamente para el tema de derecho colectivo de trabajo, solamente para el tema de, de la aplicación de esas normas. No hay una norma en el derecho individual de trabajo que especifique qué debemos entender
o qué debemos, o cómo debemos diferenciar los permisos y licencias laborales. Por lo menos no hay una norma en el sector del derecho individual de trabajo en el sector privado. En el sector público sí. En el sector público existe el decreto legislativo 276, ¿no? Que es esta ley de bases de la carrera administrativa, en la que sí se diferencia, y los diferencia evidentemente por la entidad o duración de cada uno de ellos, ¿no? Señala esta normativa que el permiso es, normalmente se solicitará para ausentarse por horas del centro de trabajo durante la jornada de trabajo. Es imposible que un permiso o licencia se dé fuera de la jornada de trabajo. Y la licencia se solicita para no asistir al centro de trabajo uno o más días. Entonces están en lo correcto Lilian, Esther y Angie en lo que nos comentaron, ¿no? La diferencia es la entidad, la duración de la ausencia permitida a través de un permiso o una licencia. Marlon, buenas noches. Nos dice, el permiso lo puede generar un jefe inmediato. La licencia lo genera la Oficina de Recursos Humanos. Ok, Marlon, gracias por tu participación. Me permite aclarar algo muy puntual. Esto, lo que acaba de señalar Marlon, es lo que normalmente se da en toda ocasión, o por lo menos en el 95% de casos, las normas, perdón, los empleadores suelen reglamentar las cosas como nos ha dicho Marlon, ¿no? El permiso, pues al ser una ausencia muy breve o que intenta ser muy breve, lo da el jefe inmediato, y la licencia, como es de mayor entidad, normalmente la da la Oficina de Recursos Humanos, pero esto no está normado. Y esto sí puede ser reglamentado de manera diferente por el empleador a través de documentos de gestión interna o incluso en el reglamento interno de trabajo. Entonces, si bien esto es lo que se da normalmente, debemos señalar que no está especificado en una norma, así que el empleador ahí puede variar su regulación. Cada empleador podría, pues, decir que incluso el jefe inmediato puede dar licencias. Entonces, esto nos permite aclarar este punto, y por eso le agradezco a Marlon esta participación. Vamos con lo que sigue. A ver, otra diferencia, si bien un poco más flexible que la anterior, es que los permisos normalmente vendrán establecidos en la norma. Ojo, perdón, los permisos normalmente no vendrán establecidos en la norma, pero sin embargo puede darse el caso. Por su parte, las licencias normalmente tendrán regulación normativa, pero la idea que tiene que quedarles aquí muy clara es que no todos los permisos no tienen regulación. Hay un permiso, por ejemplo, el permiso por lactancia materna, que tiene una regulación, está regulado por la ley 27240 y su norma modificatoria, la ley número 28.731. Este permiso sí tiene regulación normativa. Y la otra idea es que no todas las licencias están reguladas normativamente. ¿Ok? Entonces, esto, como les digo, es una diferencia un poco más flexible que la anterior. La anterior es definitiva, ¿no? La entidad es lo que diferencia los permisos de licencia. Esto es algo más flexible. Entonces, dentro de los permisos, el único hasta donde yo he podido investigar y he identificado que está regulado es el permiso por lactancia materna, y por su parte sí hay bastante normativa que regula licencias, ¿no? Por ejemplo, la licencia por descanso pre y postnatal, la licencia por, denme un segundito, ya, la licencia por maternidad, la licencia por tener familiares directos que se encuentran con enfermedad grave o terminal o sufren accidente grave, la licencia por paternidad, la licencia por adopción y otras licencias reguladas normativamente, ¿no? Por ejemplo, hace unos pocos días el gobierno emitió una norma en la que, en atención a la coyuntura que vive nuestro país, ha señalado que las personas que se encuentran en el grupo de riesgo de contagiarse del coronavirus y que no pueden ejercer labor, no pueden ejercer su trabajo de manera remota, no pueden recurrir al teletrabajo por la naturaleza propia de la prestación de sus servicios, pues ellos tienen una licencia con goce de haber mientras dure este estado de emergencia que ha sido declarado por el gobierno. Así que esto normalmente las licencias se regulan, ¿no? Ahora, permiso por lactancia. Aquí en esta charla el día de hoy solamente vamos a revisar someramente
permiso por lactancia y algunas de las licencias que existen. Las que están tratadas aquí no son todas las que existen, no son todas las que están reguladas por si acaso, pero son las más frecuentes y son las que mayor importancia tienen y mayor regulación tienen. Entonces, por eso las he consignado aquí, pero hay otras licencias, ¿no? El permiso por lactancia. El artículo 1 de la ley 27240 establece que la madre trabajadora, al término del periodo postnatal, que es lo que vamos a ver de aquí, tiene derecho a 1 hora diaria de permiso por lactancia materna hasta que su hijo tenga 1 año de edad. Como señalamos, la diferencia de permiso y licencia es la entidad. Aquí solamente se le está otorgando a la madre trabajadora 1 hora diaria para la lactancia materna y por ende es calificado como un permiso y no una licencia. La norma también señala que en caso de parto múltiple se incrementa 1 hora. Este permiso puede ser fraccionado en 2 tiempos iguales y en ningún caso será materia de descuento. O sea, este permiso es remunerado, ¿correcto? El horario en el que se toma esta hora puede ser convenido. La norma no precisa qué pasa si es que no hay acuerdo entre las dos partes, pero en atención al poder de dirección del trabajador, entendemos que es el poder de dirección del empleador, entendemos que en caso de no existir acuerdo, pues será este último el que defina el horario en el que se toma esta hora de permiso, pero sí siempre en base a criterios de razonabilidad y proporcionalidad. ¿Correcto? El derecho no podrá ser compensado ni sustituido por otro beneficio. Este derecho no se puede vender, por ejemplo, ¿no? No puede señalarse, el empleador no puede decir yo te pago doble o te pago triple, pero no te voy a dar este, este descanso por 1 hora para fines de lactancia. ¿Qué pasaría? ¿Ustedes qué pasaría si, por ejemplo, la trabajadora accede a este tipo de, de acuerdo? Imaginemos que un empleador le dice a su trabajadora que está saliendo del descanso postnatal y tiene este derecho, le dice, yo no quiero darte esta hora de permiso y a cambio te voy a remunerar 2 o 3 veces la hora, ¿correcto? O te voy a dar un bono, no sé, por reconocimiento, esfuerzo o compromiso con la empresa, o como ustedes la quieran llamar. ¿Es válido esto? ¿Qué pasaría en ese caso? ¿Alguien tiene una idea? ¿Sería válido? Bueno, sabemos que muy difícilmente sería válido este tipo de acuerdo, pero ¿qué pasaría? El empleador tendría la posibilidad de decirle a la trabajadora, devuélveme lo que te he pagado en exceso, por ejemplo, ¿no? Porque yo no puedo compensarlo, entonces me van a sancionar, ¿no? Bueno, lo que pasaría es eso. En principio, el empleador no está reconociendo un beneficio, un derecho otorgado a la trabajadora por ley, así que ello incurriría en una infracción en materia de relaciones laborales y podría ser sancionado por ello. Es una falta grave, entonces podría ser sancionado con ello. Desde mi punto de vista, el pago en exceso que él hace no debería ser devuelto por parte de la trabajadora, sino que se debería entender quizás como una liberalidad del empleador o como un pago adicional, pero desde mi punto de vista no debería ser devuelto. Y la trabajadora podría solicitar, independientemente de ese pago, que se le otorgue este permiso por 1 hora, ¿no? Por último, ¿este permiso es remunerado? Sí, ¿no? Hay una ley específica, la ley 27403, que determina que este permiso es remunerado y que se entiende como efectivamente elaborado para todo efecto legal. A ver, Fiori nos dice, un derecho fundamental de toda persona es la alimentación. En este caso se está violando un derecho a la trabajadora y en este caso al hijo de la trabajadora. Sí, sí, evidentemente. Imagínate que el empleador pues no diga, yo te voy a pagar doble o triple, sino simplemente se niegue a otorgar este derecho. Pues sí, con mayor razón aún incurre en una infracción. Esto puede ser denunciado ante SUNAFIL, por ejemplo, para que se sancione al empleador y yendo un poco más allá, si esto causa daño al niño, podría haberse involucrado el empleador en una demanda de daños y perjuicios, ¿no? Pero esto ya es un caso un poquito más complejo. Recordemos la importancia de la lactancia luego del nacimiento del hijo, ¿no? Y estamos hablando
que este derecho se extiende solamente hasta que el hijo tiene 1 año de edad, ¿no? Entonces, hay que, como empleadores, sería más recomendable cumplir con otorgar este beneficio. Bueno, ahora, ese es el permiso que hemos determinado se encuentra normado. Dentro de las licencias que se encuentran normadas, pues tenemos un montón. Y la primera de ellas que hemos tratado aquí es la licencia por descanso pre y postnatal de la trabajadora gestante. Ahí he consignado la base legal. Si alguno quiere ampliar sobre esto, lo puede hacer en esa base legal. Y bueno, esta licencia, este descanso se extiende por 49 días de descanso prenatal y 49 días de descanso postnatal. Este descanso se entiende como laborado para el cómputo de las utilidades. Y aquí les hago una pregunta que quizás alguno conozca. ¿Este descanso ustedes consideran que es remunerado? ¿Eso se puede considerar una licencia con goce de haber? ¿Qué opinan? ¿Alguno ha tenido un caso así en su empresa o ha visto de cerca, o por ejemplo su esposa es trabajadora de una empresa y ha solicitado alguna vez el descanso pre y postnatal por haber estado gestante? Es una licencia con goce de haber, es remunerada por parte del empleador. Ana Esther, si es remunerado. Ok, Ana, yo he tenido un caso. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene alguna respuesta o una idea de esto? Angie nos dice licencia remunerada. Y luego pagan la lactancia. Ok. Eso es más, todavía más interesante lo que nos acaba de señalar. Y luego le pagan la lactancia, nos dice Ana Esther. Sí, la lactancia justamente es lo que hemos tratado antes, ¿no? El permiso de 1 hora para lactancia. ¿Alguien considera que esta licencia por descanso pre y postnatal de la trabajadora gestante no es remunerada? Bueno, les voy a dar mi punto de vista y quizás si es que alguno ha tratado con abogados, la respuesta más común que ha recibido de un abogado es depende. ¿Correcto? A nosotros los abogados nos encanta esa respuesta, depende. Bueno, ¿y depende de qué? ¿No? Depende del tiempo, realmente, porque, a ver, la cuestión aquí es que desde mi punto de vista, sí hay una especie de contraprestación para la trabajadora que se va al descanso pre y postnatal. Quizás por eso Ana Esther nos dice que sí es remunerado, pero ojo, esa contraprestación no es propiamente dicho una remuneración, sino que es un subsidio por maternidad. Lo que pasa es que por normativa interna de salud, lo que se hace es que el empleador pague este subsidio con la posibilidad de solicitar el reembolso por parte de salud, pero eso propiamente dicho no es una remuneración, ¿correcto? Es un subsidio que paga el Seguro Social de Salud. Entonces, en este caso sería una licencia no sin goce de haber, ¿correcto? No remunerada, sino que como les reitero, hay un pago del empleador, pero el empleador lo que hace es adelantar el subsidio, ¿correcto? Con cargo a reembolso por parte de salud. Entonces, recordemos que en esta licencia la trabajadora no labora, descansa. Y en principio, el artículo 6 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral establece que el empleador solamente está obligado a pagar la remuneración, salvo los casos de suspensión imperfecta, cuando el trabajador presta servicios. ¿Ok? Entonces, sí hay que tener claro esto, hay que tener claro que en principio lo que se paga cuando la trabajadora se va de descanso pre y postnatal no es, no es remuneración, si bien la paga el empleador, es el pago del subsidio por maternidad que otorga el salud con cargo a devolución, ¿no? El empleador lo paga, pero luego solicita el reembolso y tiene sus
sus normas específicas para solicitar el reembolso. Este procedimiento que reguló de salud, ojo, ya ha sido declarado como una barrera burocrática por Indecopi. Así que ustedes pueden rehusarse a hacer ese pago y solicitar que el trabajador vaya directamente a salud a cobrar ese subsidio. Pero esto ya es otro tema. Gracias por su participación, Anester y Angie. Espero que les haya quedado claro lo que les menciono y que hayan podido percibir la diferencia. ¿Ok? Listo. Muchas gracias, Angie, por tu confirmación. Entonces, en este caso, hay una licencia, hay un descanso, 49 días prenatal y 49 días postnatal, ¿no? Este descanso se entiende como laborado solo para el cómputo de las utilidades, es muy importante, ha sido objeto de una modificación reciente en la norma. Y el descanso prenatal se puede acumular parcial o totalmente al descanso postnatal. Ojo, la norma permite esto. Permite que lo que normalmente va a buscar la trabajadora gestante es pasar el mayor tiempo posible con el hijo cuando éste nazca, ¿no? Entonces, por eso la norma le da esta posibilidad de acumular el descanso prenatal de manera parcial, parte, días de estos 49 días, o de manera total, incluso dice la norma, ¿ok? Al descanso postnatal, para de esa manera, por ejemplo, poder gozar de los 98 días de descanso de manera postnatal, en la segunda parte, ¿no? Para esto, aquí por favor les pido, porque esto lo agregué en mi diapositiva, quizás en la que ustedes tienen no está agregado. Para esto, para la acumulación del descanso prenatal al postnatal, lo que está corregido es lo que está subrayado, ¿ok? Se solicita por escrito, no se haya consignado en su diapositiva, se solicita por escrito al empleador hasta antes de los 2 meses anteriores a la fecha probable de parto, ¿no? Cuando una trabajadora está gestando, pues va a su médico, el médico más o menos determina la fecha probable de parto. Entonces, desde la fecha probable de parto, 2 meses antes, hasta este límite, tiene la trabajadora oportunidad de pedir esa acumulación, ¿correcto? Y para ello, la norma sí le impone un deber, y el deber es acreditar a través de un certificado médico, una constancia médica, que la postergación que está solicitando no va a causar daños en su salud, en la salud de la madre trabajadora, ni en el concebido. Entonces, cumpliendo estos requisitos, ese descanso prenatal puede acumularse al descanso postnatal. Ojo, si es que esta acumulación se produce, no es que la trabajadora pueda eximirse de prestar sus labores habituales, ni mucho menos variarlas, a menos que exista acuerdo con el empleador. ¿Ok? Vamos a continuar. Hay una participación. A ver, Fiore nos dice, profesor, ¿puede decirme el cálculo de este subsidio por maternidad? Sí, mira, a ver, esto lo vamos a tratar un poco más adelante en este mismo módulo que he visto dentro del temario que hay subsidios, ¿no? Lo vamos a tratar más adelante, pero hasta donde recuerdo es que se hace un cálculo de las remuneraciones que ha percibido los 12 últimos meses la trabajadora y se saca en promedio el valor diario y se multiplica por el número de días de descanso. Eso a grosso modo es el cálculo, ¿no? Y este es un procedimiento que va a hacer el empleado, pues una declaración jurada sobre los ingresos de la trabajadora de los 12 últimos meses. En caso no tenga 12 últimos meses laborados, porque puede tener un récord laboral menor cuando quedó embarazada y está gestando, pues se calcula el tiempo que tenga, pero es el promedio, a través del promedio diario de sus 12 últimas remuneraciones en principio, multiplicado por el número de días de descanso. Eso igual no te preocupes porque lo vamos a ver más adelante en este mismo módulo, ¿no? Va a quedar un poco más claro, pero a grosso modo ese es el cálculo. ¿Ok? Vamos a seguir. Entonces, otras particularidades de esta licencia por descanso pre y postnatal. Y ya, ok, pero no hay ningún problema. Igual te pido que cuando lo tratemos me hagas recordar de esto para incidir sobre este cálculo. Para iniciar el goce de descanso prenatal se presenta el CIT, el certificado de incapacidad temporal para el trabajo que emite salud, o se puede presentar un certificado médico, el cual puede constar en el formato aprobado por el Colegio Médico del Perú o en el recetario de uso regular del médico, dice, ¿no? Lo que sí es importante es que conste la fecha probable de parto, ¿no?
ahí dice de parte, pero dice, entiéndase que es de parte. El inicio del descanso prenatal o la acumulación no necesita de aprobación por parte del empleador para que se goce de la licencia. Esto es muy importante. El empleador no puede negar el otorgamiento de esa licencia. Y esta va a ser la principal diferencia entre las licencias reguladas normativamente y las licencias que no están reguladas normativamente. Porque las licencias que están reguladas normativamente se cumple el supuesto. Hay, por ejemplo, una trabajadora gestante, ese es el supuesto de hecho de la norma, y se cumplen los requisitos. Yo presento mi certificado de incapacidad de trabajo de temporal para el trabajo y el empleador no puede negarme la licencia, porque se presenta el supuesto y se cumple el requisito. Es más, presentado el CIT o el certificado médico con la fecha probable de parto, la trabajadora ya tiene su derecho expedito a descansar. No tiene que esperar una aprobación por parte del empleador. Entonces, como reitero, esta va a ser la principal diferencia entre las licencias reguladas normativamente con las licencias que no están reguladas normativamente. ¿Ok? En caso de nacimiento múltiple o de nacimiento de niño con discapacidad, la licencia se extiende por 30 días naturales adicionales. Evidentemente, esta acumulación va a ser en el descanso postnatal, que es donde se va a ver si es un nacimiento múltiple o si es un nacimiento de un niño con discapacidad. Y lo que también nos expresa la norma es que el descanso vacacional ya ganado y aún no gozado puede iniciarse inmediatamente después de concluido el descanso postnatal. O sea, la norma lo que está haciendo es darle facilidades a la trabajadora. ¿Para qué? Para que nuevamente ella pueda gozar del mayor tiempo posible junto al niño recién nacido. Para esto último, se comunica al empleador 15 días naturales antes de concluir el descanso postnatal, antes de la fecha que se quiere que se inicie el descanso vacacional. Y nuevamente es muy importante recalcar aquí que esto no requiere de una aceptación u aprobación perdón, por parte del empleador. Nuevamente, se da el supuesto, yo tengo vacaciones ya ganadas y aún no gozadas, cumple el requisito que es comunicar esto no menos de 15 días naturales antes de concluir el descanso postnatal y la norma me concede el derecho. El empleador aquí no es necesario que brinde su autorización. Bueno, pasamos a la licencia por paternidad, ¿no? Ya le tocó a la madre, ahora le toca al padre. Esta licencia por paternidad está regulada en la ley 29409 y aquí, a diferencia de la anterior, esta sí es una licencia remunerada. Ojo, no existe un subsidio de salud, sino que es remuneración pagada por el empleador. Entonces, licencia remunerada que se otorga al trabajador en caso de alumbramiento de la cónyuge o conviviente. ¿Correcto? Entonces, su duración es, si es parto natural o cesárea, 10 días calendario seguido. Si es parto prematuro o múltiple, 20 días calendarios seguidos. Si es nacimiento con enfermedad congénita terminal o discapacidad severa, 30 días calendarios seguidos. Y si es si existen, perdón, complicaciones graves en la salud de la madre, 30 días calendarios seguidos. A continuación, pues yo les expreso desde cuándo inicia esta licencia o desde cuándo puede iniciar, desde el nacimiento del hijo o de la hija, desde la fecha en la que la madre o el hijo o hija son dados de alta por el centro médico respectivo o incluso a partir del tercer día anterior a la fecha probable de parto acreditada con certificado médico. También en este caso existe la posibilidad de que el padre solicite la acumulación del descanso vacacional de manera inmediata al vencimiento de la licencia por paternidad. También existe el requisito de comunicar 15 días antes del inicio del descanso vacacional esta decisión, ¿no? Y yo les pregunto aquí, porque todos sabemos que pueden haber complicaciones al momento del parto, ¿correcto? Entonces, esta norma también regula una licencia que pretende darle la oportunidad al padre de estar junto al niño recién nacido. ¿Qué pasaría si es que por una complicación, pues la madre muere en el momento del parto o incluso cuando esta última está gozando de su descanso por maternidad, ¿no? Lamentablemente la madre fallece. ¿Ustedes qué consideran? El padre se va a quedar solo, solamente tiene 10 días calendarios, ¿no? Imaginemos que sea un parto natural o cesárea.
o incluso puede ser un nacimiento, perdón, puede darse el último supuesto, ¿no? Complicaciones graves en la salud de la madre y por eso termina falleciendo, que la norma le concede 30 días calendarios seguidos. ¿Ustedes consideran que debería otorgársele una licencia mayor? ¿Consideran que esto está a cargo de bueno, el buen entender y la buena voluntad del empleador? ¿Debería acumularse el descanso de maternidad postnatal que hemos señalado antes? ¿Ustedes tienen una idea de esto? ¿Han visto un caso de esto? A ver, dejo la pregunta en el aire. Mientras lo van pensando, leo lo que Fiore nos dice. Profesor, ¿y qué pasa si la trabajadora que está en el goce del subsidio de descanso pre y postnatal y fallece por alguna complicación? ¿Cómo procede? Fiore, tu pregunta es muy acertada, tiene una respuesta en la norma, ¿ok? Solamente reiterar la pregunta que he dejado en el aire, a ver si tú misma me la contestas, pero vamos procediendo con la tuya. A ver, esto depende de que en qué fecha se produce el fallecimiento del niño, ¿ok? Lo determina la norma. La norma te señala que si el alumbramiento se da entre la semana 22 y la semana 30, se le concede licencia por maternidad a la trabajadora, siempre y cuando el niño nazca vivo y permanezca vivo por lo menos 72 horas. En ese caso, la madre sí tiene la licencia o el descanso postnatal, ¿ok? Y si el segundo supuesto es si es que el alumbramiento se da después de la semana 30. En este caso, si el niño fallece, tiene igualmente el derecho a la licencia postnatal. ¿Ok? Entonces, te repito, espero que te quede claro, porque quizás no me captaste, pero la norma establece dos supuestos. Ante tu pregunta, ¿qué pasa si el bebé cuando nace fallece? La norma establece dos únicos supuestos. El primero, que el alumbramiento se dé entre la semana 22 y la semana 30. ¿Ok? Si es en este periodo de tiempo en el que se da el alumbramiento, solo le corresponderá el descanso postnatal a la madre trabajadora si es que el niño nace vivo y por lo menos se mantiene vivo 72 horas. Si es que esto no se produce, la madre no tiene derecho a la licencia de descanso postnatal. Y el segundo supuesto es si es que el niño nace después de el alumbramiento, perdón, se da después de la semana 30 de embarazo. En este caso, nazca o no nazca vivo el niño, porque puede haber cualquier complicación fatal al último momento, o en este caso, en este último caso, si el alumbramiento se da después de la semana 30, en todo caso, la trabajadora tiene derecho a su licencia. Espero que haya quedado claro, Fiore, si no lo reiteramos no hay ningún problema, pero contarte que es el reglamento el que establece ese supuesto de hecho que tú bien has planteado, ¿no? Entonces, a eso es lo que va. Ojo, tú me preguntas por descanso pre y postnatal. La trabajadora, imaginemos el supuesto, yendo más allá del caso que tú me planteas, ¿no? Imaginemos que la trabajadora pues sí salió sus 49 días de descanso prenatal y cuando dio a luz pues se presentó alguno de estos supuestos, ¿no? Por ejemplo, pues se dio un alumbramiento posterior a la semana 30, pero el niño no nace vivo. Entonces, no, en este supuesto no es que la trabajadora deba descontársele el subsidio, por ejemplo, de los días de descanso prenatal, ¿no? Ni es que la trabajadora, no es tampoco que la trabajadora haya abusado, porque no sabía lo que iba a pasar. Pero respecto al descanso postnatal, lo que sí señala la norma es los dos supuestos que te he explicado. Bueno, respecto a la pregunta que les dejé pendiente, es la norma, la que regula la licencia por paternidad, establece que en caso la madre fallezca al momento del alumbramiento, al momento del parto, o incluso cuando ella está gozando de su licencia de descanso postnatal, esta licencia se acumula a la licencia por paternidad. Entonces, la norma sí se pone en ese supuesto y le amplía, entre comillas, la licencia por paternidad al padre. A ver, Fiore, con respecto a su pregunta, no tengo experiencia en ello, pero creo que le deben dar un permiso al padre porque la salud del niño es tema primordial.
Gracias. Gracias a ti, Fiore, por tu participación. Sí, exactamente. Estoy totalmente de acuerdo y la norma lo establece. La norma establece esta acumulación de la licencia postnatal de la trabajadora que fallece a la licencia por paternidad del trabajador. ¿Ok? Entonces, en ese supuesto se va a ver ampliada la licencia del padre. Vamos a seguir. Ok. También existe una licencia por adopción, que está regulada por la ley 27409. El trabajador peticionario de adopción tiene derecho a una licencia con goce de haber correspondiente a 30 días naturales contados a partir de la entrega del niño, siempre que este último no tenga más de 12 años de edad. ¿Okay? Entonces, el supuesto de hecho es ese, que adopte y que el niño no tenga más de 12 años de edad, entonces podría corresponderle al trabajador una licencia de 30 días. Y la norma lo establece con goce de haber, o sea, es una licencia remunerada. ¿Y aquí no les parece raro algo? Regresemos. La licencia por paternidad, en un caso natural, en un parto natural o una cesárea, es de 10 días calendarios seguidos. Salvo complicaciones, se extiende. Pero la licencia por adopción, y no te presenta ningún caso especial, ¿no? Incluso cuando adoptas un niño de 11 años, por ejemplo, de 10 años, es a 30 días naturales. Entonces, lo que se puede percibir aquí es una suerte de distorsión, ¿no? O sea, si tú adoptas, te dan más licencia y si tú tienes un hijo de manera natural, te dan menos licencia, ¿no? Eso es llamativo. Pero las normas están establecidas así. Ojo que esta licencia de adopción va a tener cargas que ya como que flexibilizan esta distorsión que les hablo, ¿no? Te dan 30 días por adoptar y 10 días por tener a tu hijo de manera natural. A mí sí me llamó la atención cuando estuve revisando este tema, ¿no? Pero aquí van otros deberes que, como les digo, ya comienzan a equiparar la balanza, ¿no? El trabajador peticionario de adopción deberá comunicar expresamente a su empleador en un plazo no menor de 15 días naturales a la entrega física del niño de la voluntad de gozar la licencia correspondiente. Si no lo hace, ¿qué pasa? La falta de comunicación dentro del plazo establecido impide al trabajador peticionario de adopción el goce de la misma. ¿Ok? Entonces aquí ya hay una carga para el trabajador, hay un deber que él debe cumplir, que es comunicarle a su empleador que quiere hacer uso de esta licencia, porque si no lo comunica, pues no la va a gozar. Entonces, en los otros supuestos, en la licencia por descanso prenatal y postnatal y en la licencia por paternidad, estas licencias no están sujetas a una comunicación, ¿correcto? Se van a gozar de todas maneras. Entonces, también hay otro supuesto que comienza a equiparar nuevamente la balanza entre estos dos casos diferentes, adopción y padres naturales, es que si los trabajadores peticionarios de adopción son cónyuges, la licencia será tomada por la mujer. Es decir, si los dos padres trabajan, los dos padres o los dos nuevos padres que adoptan trabajan, quien va a gozar la licencia va a ser la madre, ¿ok? La mujer, no el padre seguirá trabajando, ¿no? Y no se puede aplicar la licencia por paternidad anterior de la que hemos conversado, ¿ok? El descanso vacacional, esto es reiterar de manera similar a lo anterior, el descanso vacacional ya gozado y aún pendiente de goce puede iniciarse al día del siguiente de vencida la licencia por adopción, es lo mismo. Es lo mismo de lo que hemos venido conversando antes. Juan Francisco, buenas noches. Nos pregunta una pregunta. Si la licencia por adopción no se encuentra en el reglamento interno de trabajo, igual puede tomarse. Y gracias, Juan Francisco, por tu pregunta. A ver, la licencia por adopción, ojo, no está regulada en el reglamento interno del trabajador, de trabajo, entiendo qué quieres decir, ¿no? No está regulada ahí, está regulada por una ley. Y la ley es la que estás viendo en pantalla, que es la ley 27409. Entonces, estas licencias reguladas normativamente no deben ser estipuladas en el reglamento interno de trabajo para que se otorguen. Estas ya las está otorgando una ley, ¿correcto? Entonces, tienen que tomarse igualmente, así no existe reglamento interno de trabajo o así no está estipulada en el reglamento interno de trabajo. Se tienen que tomar porque están estipuladas en leyes vigentes, ¿no? Y que reconocen el derecho. Pero, como lo he señalado anteriormente, se debe cumplir el supuesto y los requisitos.
En este caso, en esta licencia, pues el supuesto es, uno, adopción, dos, que el niño que tú adoptas no tenga más de 12 años, y tres, cumplir la formalidad, que es comunicar antes de los 15 días de la entrega física del niño a tu empleador que quieres hacer uso de esta licencia, ¿no? Y cuatro, pues que tu, bueno, tu esposa, por así decirlo, o tu pareja, no sea trabajadora, porque en caso de que sea trabajadora, como señala la norma, la que goza de licencia es la mujer. A pesar de que sea en el sector público, sí. Esta norma se aplica tanto para el sector privado como el sector público. ¿Ok? Esta norma y las dos anteriores también. Correcto, las dos licencias anteriores también. Gracias, Juan Francisco, por tu pregunta y sigamos. Igual si quieres detallar más o entrar más a detalle, te recomiendo que busques la ley que estoy precisando ahí para que puedas tener un mayor alcance. Ok. Licencia por enfermedad grave o terminal o para accidente grave de un familiar directo. Aquí falta complementar esto por un familiar directo, ¿ok? La ley es la 30.012, está especificada ahí para que la puedan buscar y su reglamento también deberían observarlo, ¿no? Entonces esto procede cuando el trabajador, esta licencia procede cuando el trabajador tiene a su hijo, padre, madre, cónyuge o conviviente enfermo, diagnosticado en estado grave o terminal o que sufra accidente que ponga en serio riesgo su vida con el objeto de asistirlo. Y esto está subrayado porque la licencia se da con este objeto. O sea, el trabajador no puede solicitar esta licencia pues y irse de paseo, ¿correcto? Incluso la norma reglamentaria establece la posibilidad de que el empleador fiscalice la correcta utilización de esta licencia. Así que si se pide una licencia para este fin y no se utiliza para este fin, pues el trabajador puede ser sancionado. Esta licencia se otorga por un plazo máximo de 7 días calendarios con goce de haber, es una licencia remunerada, que se puede extender por un lapso adicional no mayor de 30 días a cuenta del derecho vacacional. Y si todo este periodo no alcanza, pues existe una última posibilidad de compensar las horas utilizadas para dicho fin asistencial con las horas extraordinarias de labores, siempre y cuando asista el acuerdo con el empleador. ¿Ok? Antes de pasar a lo anterior, a lo siguiente, perdón, ¿y ustedes qué consideran que debemos acreditar aquí? ¿Cuál sería el procedimiento, ¿no?, para pedir esta licencia? Porque el supuesto de hecho ya lo tenemos. El supuesto de hecho es que tengamos un hijo, un padre, o a nuestro padre, a nuestra madre, o a nuestro cónyuge o conviviente enfermo, ¿no? Ese es el supuesto de hecho, siempre y cuando le hayan diagnosticado una enfermedad en estado grave o terminal o que tenga un accidente o que sufra un accidente que ponga en serio riesgo su vida. Ese es el supuesto de hecho, pero ¿qué deberían ustedes, aparte de la comunicación, obviamente esto tenemos que comunicarlo por escrito a nuestro empleador, pero aparte, ¿qué deberían presentar o ustedes qué consideran que deberían presentar? ¿O qué presentarían en el caso, no? Imaginemos que no han revisado todavía la norma ni su reglamento, ¿qué se imaginan que deberían presentar? Porque lo que tienen que acreditar, ¿qué es? El supuesto de hecho. ¿Alguien tiene una idea? Germán, hola, buenas noches. Nos dice constancia médica. Ok, constancia médica, entiendo de que se ha diagnosticado una enfermedad grave o terminal o de que se ha sufrido un accidente, ¿no? Sí, pero ¿qué más? ¿Algo más o solo eso? ¿Tú qué opinas, Germán? Bueno, yo considero, y la verdad es que he revisado la norma también, y por eso lo puedo señalar, que es que también tendríamos que acreditar, pues, el vínculo, ¿no? El vínculo familiar. Tendrías que acreditar que es tu hijo, que es tu padre, que es tu madre, que es tu cónyuge, que es tu conviviente, ¿no? Entonces, el procedimiento es ese. El procedimiento para obtener esta licencia es presentar una comunicación por escrito o la norma, incluso dice por correo electrónico. Ojo con esto, es que este va a ser un supuesto
en el que el trabajador pues esté al límite, ¿no? Entonces, de repente no puede presentarlo por escrito, pero sí puede mandar un correo. Ana Esther nos dice boleta de pago. Ana, en este caso no es necesario la boleta de pago, ¿no? Pero sí los documentos que te estoy señalando, ¿no? La comunicación escrita, la solicitud escrita por correo electrónico al empleador, acreditar, como dice Germán, con una constancia médica que se ha determinado que se sufrió de una que tu familiar directo está sufriendo de una enfermedad grave o terminal o que ha sufrido un accidente que ponga en riesgo su vida, y acreditar el vínculo, ¿no? Germán nos dice, claro, que se especifique la gravedad o la condición del familiar. Sí, correcto, esto es. ¿Y qué pasa? Eh, correcto, faltaba un dato también. Esta comunicación debe darse dentro de las 48 horas de conocido el suceso, ¿ok? Entonces, imaginemos que yo no puedo obtener la documentación necesaria dentro de las 48 horas de conocido el suceso. Lamentablemente, un familiar mío, por ejemplo, tiene un accidente grave, ¿correcto? Es mi hijo. Entonces, yo quiero asistirlo. Le pido permiso a mi empleador, pero no tengo su partida de nacimiento a mano y tengo que tramitarla ante RENIEC. Entonces, y RENIEC me va y me dice, bueno, señor, para este trámite es necesario tantos días, ¿no? La duración de este trámite es tantos días, no es inmediato. ¿Qué hago? ¿Cómo puedo hacer? ¿Qué piensan ustedes? O ya que no tengo el documento, no me dan la licencia. Porque mi hijo va a estar grave, ojo, ¿ah? Como empleador, ¿qué harían ustedes? ¿Apoyarían a su trabajador y le otorgarían la licencia? ¿Le dirían que no pueden otorgarle la licencia porque no ha cumplido los requisitos y no pueden estar seguros de que ese sea su familiar, de que ese sea su hijo, de que la persona accidentada sea su hijo? ¿Alguien? Lilian, buenas noches, nos dice, envío a la asistenta social para que ayude al trabajador. Mira, Lilian, esto es muy buena, es una muy buena idea. No lo contempla la norma, pero sí es una buena idea y obviamente es bastante solidaridad con tu trabajador, así que sí, sería recomendable hacerlo. Pero lo que nos dice la norma es que, a ver, Germán Córdoba, hay otras formas de demostrar el vínculo familiar. A ver, ¿cuál? ¿Cómo lo harías? Sí, por ejemplo, ¿no? Si es un niño menor de edad, quizás tenga su DNI en el que aparecen los padres, posiblemente. Entonces, sí, sí, pero imaginemos que no tengan ninguna forma en el momento, en ese momento, para acreditarlo, ese es el supuesto. Ana Esther nos dice, profesor, yo trabajo bajo la modalidad CAS, ¿puedo solicitar esa licencia por enfermedad de mi padre o madre? Mira, esto tendría que revisarlo, Ana Esther, pero hasta donde sé, esta licencia se otorga también para los trabajadores del sector público. Tendría que, de todas maneras, me gustaría confirmarlo, ya, y yo tengo aquí donde apuntar. Si me permites tu correo, te lo puedo mandar a ti. No hay ningún problema, lo reviso y te lo mando, pero hasta donde creo sí se aplica a los dos ámbitos, ¿ok? Tú me dices si es que necesitas que lo revise y yo te doy una respuesta por correo, pero no estoy seguro. Frank nos dice, si es CAS, puede tomar el reglamento de la 276. Ahí tengo mis reservas porque hasta donde yo sé a los trabajadores CAS se les aplica solamente la regulación establecida para ellos. Pero a ver, no, estábamos conversando de una cosa antes. Ok, voy a responder la pregunta anterior y seguimos conversando por donde va la conversación ahorita, ¿ok? Lo primero es que si no tienes forma de demostrar el vínculo familiar dentro de esas 48 horas que tienes que tú avisar al trabajador, al empleador para gozar de esta licencia, pues la norma te permite presentar una declaración jurada, ¿no? Señalándole al empleador que estás bajo los supuestos que establece esta norma para gozar de la licencia y te permite de manera posterior, ¿no? Presentarlas. Cuando ya los obtengas los documentos, presentarlos. Para ello vas a tener 24 horas desde que tú tienes estos documentos que acreditan el supuesto de hecho para la licencia. Entonces, si es que en algún momento, Dios no quiera, ustedes están en esta situación y quieren pedir esta licencia, sepan que pueden presentar la comunicación
o la solicitud expresa por escrito o por correo electrónico a su empleador para que les dé esta licencia, y si en caso no pueden conseguir en el momento el documento que acredite el vínculo familiar o el documento que acredite la condición de sus familiares, ¿no? Pueden presentar una declaración jurada con cargo a luego presentar los documentos sustentatorios dentro de los 24 horas siguientes a haberlos obtenido. ¿Ok? Esa es la respuesta, y ahora sí volvemos con lo que ustedes están conversando. Sí, bueno, Ana, de verdad no lo tengo claro ahorita si es que esto se traslada también a los trabajadores CAS. Voy a apuntarlo aquí para contestarte. Licencia. Ya, yo lo he apuntado, lo voy a averiguar. Espero en la próxima clase estés presente, pueda darte una respuesta certera. No me animo a darla si es que no conozco la norma o si es que no lo tengo ahorita en el momento presente. Así que espero tu comprensión en ese sentido. Ok, Luis Ixia nos dice, como empleador sentiría vergüenza no tener un registro de datos de sus familiares directos. Algunas empresas suelen conocer sobre todo quiénes son los familiares directos del colaborador. Sí, ojo, es muy importante lo que nos dice Luis, porque en muchos documentos laborales surgen los vínculos familiares de estas personas. ¿Ok? En muchos documentos sí surgen. Así que esa es otra forma, por ejemplo, de acreditar esto. ¿Ok? Sí, está perfecto el apunte de Luis. Ana Esther, a ver, vamos a apuntar tu correo. Ok, Ana, yo tengo una respuesta. Luis nos dice, las declaraciones juradas de los familiares ahora se suelen hacer a la hora de presentar las fichas. Sí, sí es cierto, también para declarar a tus beneficiarios en el Seguro Salud, en el Seguro Social de Salud también lo haces, pero a lo que voy es que la norma brinda esta posibilidad, se pone en este supuesto, ¿ok? Te da la respuesta. Y la respuesta es presentar esta declaración jurada directamente al empleador, señalando que estás dentro del supuesto de la norma y solicitando la licencia, con cargo posteriormente a presentar los documentos sustentatorios después de haberlos obtenido. ¿Ok? Y bueno, aquí podríamos discutir un poco más, ¿no? ¿Qué se entiende por enfermedad grave? ¿No? ¿Qué se entiende por enfermedad terminal? ¿Qué se entiende por accidente grave? ¿Esto quién lo determina? ¿Lo determina el empleador? ¿Lo determina el trabajador? ¿Qué pasa si el trabajador solicita esta licencia y pues da la casualidad que luego del examen médico no se determina que existe una enfermedad grave? Entonces, estos conceptos los tiene el reglamento de la ley, ¿ok? Y básicamente, enfermedad grave o accidente grave, lo común es que debe existir hospitalización, ¿ok? No es que la hospitalización defina solamente que es una enfermedad grave o un accidente grave, pero es lo común. Y la enfermedad terminal es aquella pues que se le tiene un tratamiento, se sabe que no va a dar respuesta al tratamiento y se le da un pronóstico de vida de 6 meses. Entonces, esto es una enfermedad terminal. Estas definiciones, como les digo, están en el reglamento. Y en el caso puntual de que luego de pasado el examen médico no se califique como tal, pues no se debe entender que el trabajador pues ha hecho un uso abusivo de su derecho o que ha incurrido en una falta injustificada, ¿no? Siempre y cuando ha habido hospitalización. Esa es la salvedad que da la norma, ¿no? Si existe hospitalización, pues se presume la buena fe y no se entiende esto como una falta injustificada. Ok, vamos a continuar. La siguiente licencia es licencia sindical. Esta está regulada en la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, cuyo texto único ordenado está aprobado por el Decreto Supremo 010-2003-2000-TR, que está ahí. Y entonces señala esta norma que la convención colectiva es ese pacto que se establece entre el empleador y el sindicato, donde se acuerdan pues, derechos y todo esto, ¿no? Entonces, la convención colectiva contendrá las estipulaciones tendientes a facilitar las actividades sindicales en lo relativo a reuniones, comunicaciones, y al final señala permisos y licencias. Recordemos que para este derecho colectivo de trabajo, permiso y licencia es sinónimo. ¿Ok? Entonces, la norma también nos señala
que si es que esto no está regulado en la convención colectiva, pues el empleador está obligado a conceder un permiso o licencia para actos de concurrencia obligatoria, ya veremos más tarde qué se entiende por acto de concurrencia obligatoria, hasta un límite de 30 días naturales calendario por dirigente, ¿correcto? También ya veremos qué dirigentes tienen derecho. En la siguiente diapositiva vamos a ver qué dirigentes tienen derecho a esta licencia sindical. El exceso, si es que es necesario seguirle otorgando licencia sindical a estos dirigentes, será sin goce de remuneraciones y demás beneficios. ¿Ok? Entonces, 30 días con goce y el exceso sin goce, siempre y cuando no haya un acuerdo más beneficioso pactado en una convención colectiva. El tiempo que dentro de la jornada ordinaria de trabajo abarquen los permisos y licencias remunerados destinados a facilitar actividades sindicales se entenderán como trabajados para todos efectos legales hasta el límite de lo establecido en la convención colectiva. Y si no hay convención colectiva, hasta el límite de los 30 días estipulados en la norma. Esto lo que nos quiere decir es que esas licencias se entienden como efectivamente laboradas. Ok, y vamos aquí. Lo último de la licencia sindical es que ¿cuáles son los actos de concurrencia obligatoria a los que hace referencia la norma? Son aquellos que son inherentes a la función de representación sindical. Recordemos que el sindicato, la idea de que exista un sindicato es que represente a sus trabajadores, que defienda sus derechos, que logre derechos para los trabajadores a través de la negociación colectiva con el empleador, como pueden ser incrementos salariales, el pago de bonificaciones por tiempo de servicio y demás, que se suele impactar en estas negociaciones colectivas. Entonces, se entiende como tales, por ejemplo, a los actos convocados por la autoridad judicial, policial o administrativa en ejercicio de sus funciones. Ojo, en ejercicio de sus funciones, ¿no? Porque si denuncian a un dirigente de manera personal por un delito, él no puede decir, yo voy a darme licencia porque voy a participar de esta diligencia. No podría solicitar esta licencia porque no tiene nada que ver con el aspecto sindical, no es un tema personal. Otros actos de concurrencia obligatorios son los acordados en la misma convención colectiva y también la participación en reuniones de la organización sindical, ¿no? Por ejemplo, actos de concurrencia obligatorios son las reuniones de trato directo que tiene el sindicato con el empleador, ¿no? Este trato directo es cuando recién se están reuniendo y están, pues, el sindicato ha presentado su pliego de reclamos y se está discutiendo con el empleador lo que se puede otorgar y lo que no se puede otorgar, ¿no? Estos, por ejemplo, serían actos de concurrencia obligatorios y para ello tendría que darse licencia a los trabajadores. ¿Por qué? Porque ellos necesitan interrumpir sus labores para concurrir a estas reuniones, ¿no? Los dirigentes que tienen derecho a esta licencia son el secretario general, el secretario adjunto, quien haga sus veces, el secretario de defensa y el secretario de organización. Si el sindicato solo tiene entre 20 y 50 afiliados, si es un sindicato pequeño, solo tendrá derecho a licencia el secretario general y el de defensa. Estas son cosas que ustedes son muy técnicas, es bueno que lo sepan, por si acaso alguno conforma un sindicato, piensa conformar un sindicato o está para la parte del empleador y tiene que enterarse que existe este derecho a la licencia sindical, ¿no? Pero pues, las otras cuestiones muy técnicas no es que sea necesario saber. Bueno, y vamos a retomar las dos preguntas con las que iniciamos la charla del día de hoy. Entonces, existe el derecho del trabajador de solicitar de permisos o licencias no establecidas legalmente. Ejemplo, licencia por estudios no está normada. Licencia por fallecimiento de familiar directo. Ojo, hay una regulación para la licencia por enfermedad grave o terminal o accidente grave de familiar directo, pero no hay una licencia por fallecimiento de familiar directo. ¿Ok? Por lo menos en el sector privado no existe, en el sector público sí existe. ¿Ya? Y en el sector privado, por convenio colectivo de los trabajadores de construcción, en el régimen laboral especial de construcción sí existe esta licencia por fallecimiento de familiar directo. Pero de manera general, no, a los otros trabajadores de todo el régimen común de la actividad privada no existe esta regulación. Licencia por matrimonio, licencia por cumpleaños de hijos. Entonces, ¿ustedes qué opinan? ¿Yo tendría derecho como trabajador a pedir estas licencias o no? Pues, a ver, tengo que hacer una especialización
fuera del país de 3 meses, ¿no? y necesito irme, ¿no? Tengo derecho, ojo, es un derecho o es una dádiva, es una liberalidad del empleador. ¿Ustedes qué opinan? Pues no es lo mismo, porque si existe un derecho, el empleador pues estaría obligado a observarlo siempre y cuando se presenten algunos supuestos que vamos a ver de aquí. Pero en principio tendría que obligarlo. ¿Ustedes qué opinan? Perdón, en principio tenía que conceder. A ver, perdón. Ok. A ver, denme un caso, un ratito. Germán, sí, pero sin goce de haberes. Ok, Germán, eso es muy importante lo que nos dice. En todos los casos sería sin goce de haberes, porque, por ejemplo, imagínate, tú tienes un trabajador al que quieres conservar, porque es un buen trabajador, ¿correcto? Y el trabajador te dice, Germán, tú eres mi empleador y para seguir trabajando, incluso para ser más productivo, necesito ir a hacer unos estudios al extranjero que solamente son por 3 meses. Necesito una licencia con goce de haber. Y es un trabajador que tú quieres mantener. ¿Le darías la licencia sin goce de haberes? ¿Sería razonable que se la des con goce de haberes? Entonces, eso es discutible, Germán, ¿ok? Yo considero que sí existe el derecho de los trabajadores a solicitar permisos y licencias como tal, incluso si no están establecidas normativamente, ¿ok? Sí considero. Y pues esto es lo discutible y lo que varias personas van a discutir es si se da con goce de haber, si no se da con goce de haber, porque no existe regulación. Entonces, actualmente esto es una libre decisión del empleador, si lo da con goce de haberes o sin goce de haberes. Tú nos has dicho que lo daría sin goce de haberes. Ya depende del caso puntual, no hay una respuesta aquí correcta respecto a este punto. A ver, Fiore nos dice, ¿qué pasa si todos estos permisos y licencias se dan justo en estas fechas donde hay cuarentena por coronavirus? Entiendo, serán 15 días, pero pueden alargarse hasta más de 30. ¿Cómo se hacen los trámites o se piden estas licencias? Recordemos que se está realizando teletrabajo, pero salud ha suspendido sus consultas médicas, trámites diversos. ¿Cómo se proceden si muchas empresas y sus áreas de gestión, no, GTH, entiendo es gestión, no sé qué será gestión, GTH no entiendo qué es, están también sin facilidad de este trámite? Ojo, Fiore, a ver, tu pregunta es muy interesante, ¿ok? Tu pregunta es bastante interesante. Pero, por ejemplo, imaginemos, eh, pues la licencia por paternidad tiene como finalidad que el padre esté junto a su hijo recién nacido, ¿correcto? Entonces, ¿para qué pedirías esa licencia si ahorita por esta disposición del gobierno tienes que permanecer en casa? ¿Ok? Entonces, no tendría mucho sentido que pidas tú esta licencia. Ahora, si es que eres un trabajador que puede prestar labores por teletrabajo, ahí sí tendría sentido que tú pidas esta licencia, porque le está diciendo al trabajador, perdón, al empleador que no vas a laborar, ¿no? Que suspenda la obligación de tu obligación de prestar servicios. Entonces, se podría hacer. A lo que voy es que quizás no no sea tan fácil de obtener los documentos sustentatorios por ahí. ¿Verdad? Podría darse el caso, en este supuesto excepcional que vivimos, que tú no puedas con facilidad obtener estos documentos, pero para eso podrías utilizar declaraciones juradas, ¿no? Como lo hemos señalado antes, de que tú cumples con los requisitos para que se te otorgue la licencia y que, visto el caso puntual, pues no lo puedes obtener ahora, pero asumes la obligación de presentarlos después. Entonces, yo creo que el hecho de que estemos en un aislamiento social obligatorio, así lo llamaba el presidente, bueno, hoy día a partir de las 8 ya es inmovilización, ¿no? Obligatoria, no impide que tú puedas pedir permisos o licencias. Sobre todo cuando tú puedes ejercer teletrabajo, ¿correcto? Entonces ahí sí puedes pedir licencia porque no vas a quieres no prestar servicios, ¿ok? Ojo, te reitero, para los trabajadores que están en una situación de riesgo dentro del grupo de riesgo, que son aquellos mayores de 60 años o los que tienen preexistentes, enfermedades preexistentes, que les causa inmunodepresión, para estos dos grupos
Cuando no se puede prestar teletrabajo, se ha regulado normativamente en este decreto supremo que ha sacado el presidente que ellos tienen licencia con goce de haber. ¿Ok? Entonces ya no sería, pues si están en algún supuesto de los anteriores, ya no sería razonable que ellos pidan otra licencia, ¿no? A ver, vamos viendo. Germán, eso queda a evaluación del empleador. Sí, conceder una licencia que no está regulada normativamente con goce de haber o sin goce de haber queda a voluntad del empleador. Sí, yo te recomiendo que si bien esto queda a voluntad del empleador, se tengan en cuenta las circunstancias particulares del caso y siempre rigiéndose por un criterio de razonabilidad y proporcionalidad. ¿Ok? Entonces, en el caso que te explicaba, pues si tú quieres retener a un trabajador muy talentoso y quieres verlo como una especie de inversión, incluso tú puedes, por ejemplo, llegar a unos acuerdos en el que la empresa asuma parte del costo de esa capacitación y un pacto de permanencia del trabajador, pues podrías hacerlo y ya tendrías que examinar el caso puntual. Pero sí tienes razón, depende del empleador si se da con goce de haber o sin goce de haber. Ah, Fiore nos dice que gestión de talento humano, eso significa GTH. Sí, entonces, Fiore, la respuesta es esa, ¿no? Ahorita es una situación bastante particular, ¿correcto? Entonces yo creo que solamente tendría razón de ser que tú pidas una licencia de estas si es que puedes ejercer teletrabajo, porque si no puedes ejercer teletrabajo, en principio no estás obligado a laborar, ¿no? Salvo que estés dentro de las excepciones de la norma. ¿Por qué? Porque la norma que ha sacado el presidente establece unos supuestos de excepción. Por ejemplo, los servicios que están destinados a la producción, comercialización y distribución de alimentos. ¿Ok? Entonces, los trabajadores que estén vinculados a ese servicio, como pueden ser los trabajadores del supermercado, sí tienen la posibilidad de transitar en este aislamiento social obligatorio que ha dispuesto por 15 días el presidente. Entonces, si justamente tú tienes la obligación de ir, o perdón, tienes la obligación de seguir prestando servicios y pues nace tu hijo y quieres pedirle licencia, lo puedes hacer. ¿Correcto? Entonces sí va a ser un poco difícil que, por ejemplo, si es que no tienes los documentos sustentatorios en el momento determinado, pues los presentes, pero lo podrías presentar una declaración jurada en el sentido de que estás dentro de su puesto y que estás solicitando esa licencia. Entiendo que por ahí va tu pregunta, Fiore, espero haberla respondido. Karina nos dice, pregunta, ¿las licencias son las establecidas en la ley o se pueden crear nuevas licencias? Hola Karina, buenas noches. En principio, esto es lo que estamos tratando de resolver. Licencias, hay algunas que encuentran regulación normativa, como las que hemos señalado anteriormente, ¿no? A título de ejemplo, pero hay otros casos que no, como los que ves en pantalla en la diapositiva, ¿no? En caso de estudio, por ejemplo, no existe una regulación de una licencia por estudio, no existe una licencia por fallecimiento familiar directo en el derecho laboral privado, que no sea el régimen laboral especial de la construcción civil, no existe. No existe una licencia por matrimonio, no existe una licencia por cumpleaños de hijos, no existe una licencia por nacimiento de hijos, sí, la que hemos señalado. Bueno, entonces estas licencias no existen y esto, como señala Germán más arriba, pues será decisión del empleador si es que las concede o no. ¿Ok, Karina? Rosa Isabel nos señala, hay empresas que dicen que tienen líneas de carrera, entonces está dentro de este ejemplo, profesor. Sí, sí, ojo, siempre que, bueno, la licencia por estudios va a ser lo que mayormente se da a una empresa y siempre va a ser recomendable brindarla mm, cuando quieres que tu personal esté constantemente capacitado, ¿no? Entonces, si tu trabajador quiere esta licencia, pues va a ser razonable que se la otorgues, a menos pues que imaginemos que la licencia que te pide sea para realizar un estudio que no tenga nada que ver con su profesión o que no tenga nada que ver con la prestación de servicios que él ofrece a la empresa. Ahí, por ejemplo, un trabajador que sea contador y te diga que quiere especializarse como chef, o sea,
ahí sí sería más razonable que tú no la otorgues, porque no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con la labor que desarrolla para tu empresa. Entonces, eso sí sería más. Pero si el contador te dice que va a hacer un estudio en Argentina acerca de contabilidad que va a durar 3 meses, un año o 5 años, y que te pide una licencia, pues tú estaría bien que lo verifiques en la posibilidad de dárselo, ¿no? Quizás a mayor extensión de la licencia es menos probable que el empleador la otorgue con goce de haber, ¿no? Eso sí. Entonces hay que medirlo en el caso, la idea es que hay que, las licencias que no están reguladas normativamente se deben, si se otorgan o no se otorgan, y si se otorgan con goce o no, se debe determinar en el caso puntual en base a lo que presenta el trabajador, en base a la justificación del trabajador y siempre verificando que la decisión se adopte de buena fe laboral y con criterios de razonabilidad. Pero gracias, profesor. Walter Guachillo dice, ¿cómo medidas tomamos para un trabajador que aprovechándose de la licencia sindical abuse de este derecho y llegue a la hora que quiere su trabajo? Ojo, Walter, a ver, aquí hay que tener en cuenta que la licencia puede ser por 1 hora, por 2 horas, por un día. La licencia sindical puede ser así, ¿ok? Pero de manera general, imaginemos que tú otorgas un permiso, por ejemplo, para una cuestión médica, como nos señalaban anteriormente, y el trabajador no vuelve a trabajar, entonces lo puedes sancionar, ¿correcto? Entonces, si tú dices, yo te doy permiso para atenderte, para tu atención médica y te doy 2 horas, al mediodía tú tienes que estar en tu trabajo y el trabajador no llega, pues tendría que acreditar que la atención médica demoró más que eso para poder no ser sancionado, ¿ok? Cesario nos dice, profesor, buenas noches. En el caso de trabajadores hospital que por el tema de coronavirus se quedan en casa porque sus labores no tienen que ver directamente con el tratamiento del paciente, ¿habrá problemas con ellos? No, mira, Cesario, ahorita lo que me estás preguntando es una cuestión que está siendo muy debatida. Lo que pasa es que la norma que ha sacado hasta el momento, hasta la clase del día de hoy, y en la hora que estamos, 9:26, yo las normas que he regulado, que ha sacado, las normas que he revisado que ha sacado el presidente, solo establecen la licencia con goce de haber para el caso de trabajadores que se encuentren en el grupo de riesgo y que no pueden hacer teletrabajo. Pero los trabajadores que no ha mencionado esa norma, ¿qué pasa con los trabajadores que no se encuentran dentro del grupo de riesgo y no pueden ejercer teletrabajo? ¿Correcto? Entonces, hasta donde yo tengo entendido, eso implicaría una suspensión perfecta del contrato de trabajo por causas de fuerza mayor. Entonces, en principio, mi respuesta a tu pregunta sería que ahorita estos trabajadores que no deben asistir a trabajar porque su labor en hospital no tiene nada que ver con el tratamiento del paciente y que no pueden ejercer teletrabajo, pues lo que me animaría a decirte es que están siendo objeto de una suspensión perfecta del contrato de trabajo y que por lo tanto ellos, si bien ellos no tienen la obligación de prestar servicios, y el empleador no tiene la obligación de pagar, ¿no? Eso no se puede entender como una licencia con goce de haber. La norma no ha sido clara en ese punto. Hasta ahí te podría responder con las normas actuales. Y a ver, Rosa Isabel nos dicen, en este caso que estamos viviendo, profesor, el gobierno ha dicho que los empleadores tendrán que pagar. ¿Usted cree que se cumpla? O sea, es la misma respuesta que la pregunta de Cesario. Esto es muy debatido ahorita. ¿Por qué? Porque la norma no se pone en todos los supuestos, pero la ministra de Trabajo acaba de señalar a través de un comunicado que la licencia con goce de haber es para todos los trabajadores que no pueden ejercer teletrabajo. ¿Se imaginan? Esto es un golpe económico muy fuerte para las empresas, porque te están diciendo que los 15 próximos días tú no puedes vender, tú no puedes prestar servicios si es que no están dentro de las excepciones, repito, a las que sí les permiten continuar con sus servicios. Y encima tienes que pagarle 15 días a tus trabajadores. La ministra ha hecho la declaración, no ha salido una norma, nosotros nos debemos regir por las normas que salen. O por los comunicados pueden ser disposiciones del ministro, pero mientras no se plasmen en normas, no estaríamos obligados a eso. Nuevamente te reitero, Rosa Isabel, que de manera
igual a lo que le señalaba Cesario, es que desde mi punto de vista, ahorita, estos trabajadores que no están comprendidos dentro del grupo de riesgo y que no pueden hacer labores por teletrabajo, estarían siendo objetos de una suspensión perfecta del contrato de trabajo y que por ende no, no se les debería remunerar tampoco, porque no están prestando servicios. Cesario, abandono de trabajo cuando me dice suspensión perfecta, no, no, Cesario. La suspensión perfecta del contrato de trabajo no es abandono de trabajo. La suspensión perfecta del contrato de trabajo es que el contrato de trabajo sigue vigente, existe, no se extingue, pero está suspendida la obligación del trabajador de prestar sus servicios y está suspendida la obligación del empleador de remunerar. ¿Ok? Pero sigue existiendo el contrato de trabajo. Esa es una suspensión perfecta. Luis Sixia nos dice, yo opino que tienen que cumplir. Un caso parecido fue cuando por el fenómeno del niño costero se suspendieron las operaciones de transporte y los empleadores tuvieron que asumir las remuneraciones por lo menos hasta ahora. Bueno, eso es muchísimo más crítico, pero me refiero a que el empleador cumplió con pagar. Sí, bueno, Luis, esto ya es, ¿no? Yo también opino pues que las empresas no tienen que asumir estas cosas también, ¿no? Hay que ponernos desde el punto de vista del empleador, el empresario, ¿no? Es una cuestión de fuerza mayor que, bueno, la declaratoria del estado de emergencia se produjo un domingo, casi a las 7 de la noche, y la norma casi salió como a las 10 de la noche, y pues de un momento a otro tú por ejemplo, te dedicas, tienes tu empresa de reparación de aire acondicionado y te dicen que mañana tú no puedes continuar prestando tus servicios, pero que a tus 10 trabajadores tienes que pagarle los 15 días que no van a ir. Entonces, ¿cómo haces? ¿No? Hay empresas que sí, pues van a tener bastante poder económico como para saber afrontar esta situación y que aún así los van a golpear. Imagínate a las empresas más pequeñas, a las microempresas. Entonces, hay que ver, es una cuestión de opinión, ¿no? Cada uno puede tener su opinión y se respeta. Frank, trabajo en el sector y soy administrativo. Me pidieron que no asista e incluso excepcional ya nos pagaron por la emergencia. Ya nos pagaron, entiendo, por la emergencia y hemos recibido descuentos. No entendí ahí. Ya no pagaron por la emergencia y no hemos recibido descuento. Ah, ya, entiendo que ya les pagaron y no han recibido descuento. Bueno, eso es muy bueno, Frank. Es que la empresa en la que tú trabajas ha adoptado esa posición. Ojo, yo nuevamente les digo que desde mi punto de vista, con las normas actuales, lo que correspondería es aplicar una suspensión perfecta de labores. ¿Correcto? No obligar, mire, el supuesto normativo de la suspensión perfecta de labores por fuerza mayor o caso fortuito le establece la posibilidad al empleador de adelantar vacaciones o de otorgar las vacaciones. Esto fue bastante discutible porque todo el mundo comenzó a decir, pero ¿cómo me vas a dar vacaciones si es que yo voy a tener que estar, permanecer en mi casa? ¿No? Entonces, en este caso yo considero que no se pueden adelantar vacaciones, pero que sí se debería recurrir a una suspensión perfecta de labores, en donde si bien el trabajador no presta servicios, el empleador tampoco tiene que remunerar. Para mí sería lo más justo. Y si es que el trabajador quiere ser remunerado es que lo puede afectar a su economía, pedir sí el adelanto de vacaciones, ¿no? Y de esa manera obtener su remuneración. Pero esto, Frank, Luis, Cesario, Rosa Isabel, es una cuestión que lamentablemente se produce porque las normas que han sacado no son lo más completas posible y no son lo más claras posible. Cesario, es que soy nombrado 276. Ah, ok, tú estás en el sector público. Tiene su regulación especial, pero la norma que ha sacado el presidente no ha hecho diferencia entre los dos sectores. Así que, en principio, desde mi punto de vista, también operaría, incluso en tu caso, una suspensión perfecta del contrato de trabajo. Rosy Isabel nos dice, entonces a los trabajadores del proyecto de Petroperú en Talara no se les va a pagar, al igual que el resto de trabajadores del país. Mira, Rosa, te reitero, esto es una cuestión de opinión y seguramente, y he visto bastantes laboralistas que han salido en televisión diciendo que sí se les debe pagar. Incluso la ministra de Trabajo ha señalado que esto se debe entender una licencia con goce.
Esto tiene que ser aclarado a través de una norma y estamos esperando la norma y todavía no se emite. Entonces, si es necesario que no sea a través de un comunicado como lo ha hecho la ministra de Trabajo, sino que se emita una norma correspondiente y que aclare este hecho. Pero en principio puede ser que, como le pasó a Frank, haya empresas que sí van a pagar y puede ser que hay otras empresas que en base a las normas actuales y vigentes señalen que se ha producido una suspensión perfecta del contrato de trabajo y no tienen la obligación de remunerar. Al final, esto es muy probable que lo termine desarrollando ya SUNAFIL. ¿Por qué? Porque si al trabajador no le vas a pagar, lo más probable es que te imponga una denuncia, ¿no? Luis Ixia dice, claro, todo depende de lo que pasa posterior a la cuarentena. Sí, estoy de acuerdo. A ver, en un segundo que no puedo bajar esto. Rosy Isabel dice, debería aclarar el gobierno porque los trabajadores entran sin poder cobrar a su sueldo, a lo que perjudica a su familia. Estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Bueno, vamos a retomar lo que estaba señalando para no dejar abierta la idea, porque nos fuimos a la situación que todos estamos viviendo y en una situación que las normas lamentablemente no son claras, no son completas, porque si no tendríamos todo más claro. Bueno, esta sentencia del Tribunal Constitucional que les pego al final de la diapositiva es lo que nos responde, ¿ok? El Tribunal Constitucional señala que las licencias no son dádivas ni obsequios que realice el empleador al trabajador, constituyen derechos establecidos para ellos. Okay, es un derecho, no es un regalo del empleador. Entonces, al ser un derecho, el empleador tiene la obligación de verificar la solicitud que le está presentando el trabajador, la solicitud de permiso o licencia, y de evaluar de manera objetiva si es que la concede o no. ¿No? El tribunal dice, pudiendo ser modulado solo en los casos en los que por necesidades propias del servicio este no pueda ser reemplazado por otro en sus labores en razón de servicios de naturaleza personalísima. Aquí el Tribunal Constitucional se está poniendo en un supuesto determinado, que es, oye, el empleador tendría derecho a no otorgar un permiso de una licencia si es que por cuestiones operativas es necesario que el trabajador siga laborando y no se le puede reemplazar. Eso es un supuesto, ¿no? Pero ¿qué pasa pues si es por el fallecimiento de tu familiar directo, que no es una licencia que esté regulada? Imagínate que un trabajador fallece su familiar directo, te pide licencia, incluso sin goce de haber, para ir a pues, a encargarse del entierro de su familiar y pasar su dolor, y tú le dices, no, yo no te puedo reemplazar por nadie, necesito que sigas trabajando y no te voy a dar la licencia, ¿no? ¿Cómo va a trabajar cómo va a prestar su servicio ese trabajador? Quizás con la mitad de su pensamiento en otra cosa totalmente diferente, ¿no? Entonces hay que ser aquí razonable. No se trata pues de validar una suerte de autopermiso, tampoco es lo contrario, ¿no? No es permitirle al trabajador, yo necesito licencia el día de mañana y ahí te va mi correo a las 8 de la noche que acabe mi jornada y mañana no vengo. O sea, no se trata de eso tampoco, ¿no? Sino que se trata de un justo medio. Y aquí al final, esta es la última diapositiva, dice abajo lo que ustedes tienen que tener presente para los permisos y licencias laborales no establecidos en norma. El parámetro sería la buena fe laboral y la dignidad del trabajador como persona. ¿Ok? No se podrían negar permisos y licencias de manera araria. ¿Cómo se combate la arbitrariedad? A través de la razonabilidad y proporcionalidad. Entonces, si un trabajador te está pidiendo una licencia o te está pidiendo ausentarse de su trabajo por el fallecimiento de un familiar directo, pues es razonable que tú le concedas esta licencia, ¿no? No es lo mismo a que si pide licencia, pues por una situación que se puede presentar una u otra vez, ¿no? A ver, hay una participación, ya para cerrar el día de hoy, dice Luis Chixiano, dice, una consulta, ¿hasta qué plazo se puede solicitar una licencia sin goce de haber? ¿Qué nos dice la ley? Bueno, un plazo máximo no está establecido en la norma, ojo. Aquí hay que diferenciar las licencias que están reguladas normativamente, que siempre te van a decir un plazo. Pero entiendo que tu pregunta va al otro supuesto, en la que no está regulada. Pues no hay un plazo máximo. Como te digo, esto no está regulado, ¿no? Entonces, habría que ver
nuevamente recurrir a un término de proporcionalidad y razonabilidad para ver cuánto es el plazo de licencia que se puede dar. Si tú me dices que, por ejemplo, un trabajador quiere especializarse, capacitarse en el extranjero y le va a llevar 3 años y le pide una licencia sin goce de haber a su empleador por todo ese tiempo, pues si el empleador lo tiene a bien, se la puede otorgar, ¿no? Sobre todo si es sin goce de haber. Y luego de esos 3 años, cuando vuelve el trabajador, pues podrá retomar sus servicios, ¿no? Eso no hay nada. Con, a ver, es que, Cesario, tú me hablas, por eso, a lo que voy es que tú me hablas del sector público, no, de la charla del día de hoy, las charlas que estamos prestando están abocadas al sector privado. Te agradezco lo que nos aclaras, ¿no? Que en el sector público con resolución directoral, entiendo. Es hasta 1 año les dan, sí, no lo tengo presente, no lo sé, pero sí te agradezco el aporte que nos haces a todos a través del chat. Gracias por eso. Juan Francisco Toya Valdés nos dice, mi trabajo solo hasta el tiempo del contrato. Ah, ok. Es que tú me estás poniendo también un supuesto diferente. ¿Por qué? Pues yo te digo que podría ser el tiempo libremente determinado en un contrato a plazo indeterminado, ¿correcto? Pero en un contrato a plazo fijo, pues imaginemos que el contrato a plazo fijo te hayan celebrado por 3 meses. No te podrían dar una licencia por 6, ¿no? Porque acuérdate que la licencia no implica extinción del contrato de trabajo. Entonces, te darán la licencia pues, por los 3 meses, no va a tener sentido. Yo sé que es un supuesto, un ejemplo límite, ¿no? No tendría sentido que te contraten por 3 meses y te den una licencia por 3 meses. Eso no va a tener sentido, pero a lo que voy es que imaginemos que tú tengas un contrato por 1 año o 2 años a plazo fijo, ¿correcto? Y necesites una licencia de 2 meses. Sí, lo razonable va a ser que tu licencia no abarque un periodo más allá del plazo de vencimiento de tu contrato, ¿correcto? Sí, estoy de acuerdo contigo. Dice, en mi trabajo solo hasta el tiempo de contrato. Sí, nadie podría darte una licencia más allá del vencimiento de tu contrato temporal. No lo podrían hacer porque incluso eso podría ser utilizado en contra de la empresa, ¿no? Al señalarse como un indicio de que realmente ellos te necesitan a tiempo indeterminado y un indicio de desnaturalización del contrato a plazo fijo, ¿no? Así que ahí le estamos respondiendo también a Luis, la consulta que nos ha hecho, ¿hasta cuánto tiempo? Pues sí, si es a plazo indeterminado, a fijar por acuerdo de las partes y en virtud de un principio de razonabilidad y proporcionalidad, ¿no? No vas a pedir 1 año de licencia por un curso de capacitación que tú puedes acreditar solamente dura 3 meses, ¿no? Empleador con justa razón, pues no te va a dar una licencia mayor a los 3 meses que te va a tomar capacitarte. Y eso no es arbitrario, ¿no? Porque es proporcional y justo. Pero si la licencia que estás pidiendo sobrepasa en el caso del contrato de trabajo a plazo fijo, pues el plazo máximo va a ser el fijado para tu contrato, ¿no? Imaginemos que te contratan por 2 años y al año tú quieres capacitar e ir a una capacitación de 1 año. Ahí es mejor resolver el contrato con un mutuo disenso que dar esa licencia sin goce de haber, ¿no? Ok, ok, listo. ¿Alguien más tiene una última pregunta antes de cerrar la clase? Se extendió bastante, está bastante interesante hoy día la conversación. ¿Tienen alguna pregunta adicional a las planteadas? Bueno, si no hay ninguna pregunta adicional, les agradezco su participación. El día de hoy ha estado bastante interesante la conversación que hemos tenido. Espero haber aclarado dudas respecto a este tema. Espero que les haya quedado claro sobre todo el tema de los permisos y licencias laborales que no tienen regulación normativa. Los otros son más fáciles, ¿no? Porque es ver si se cumple el supuesto de hecho y el procedimiento para solicitarlas y el empleador está obligado prácticamente a concederlas, ¿no? Pero cuando se trata de permisos y licencias no reguladas normativamente es un poco más difícil y como les señalo, ya dependerá de la buena fe laboral de ambas partes y de criterios de razonabilidad y proporcionalidad para no caer en arbitrariedades. Acordémonos que el derecho prohíbe
perdón, que la Constitución y otras normas prohíben el abuso del derecho. Entonces, para no caer en él, el empleador tiene que examinar, está obligado a examinar las solicitudes de permisos y licencias y de concederlas siempre y cuando ello sea razonable y proporcional. O de rechazarlas siempre y cuando ello sea lo razonable y proporcional. Bueno, dicho esto, me despido de ustedes, les agradezco su participación, que tengan buenas noches, por favor sigan cumpliendo la medida decretada por el juez, a ver si ya nos liberamos de esto pronto, y los mejores deseos para ustedes también.